hermanos. Gracia y paz a todos. Amén. De parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Vamos a nuestro texto de hoy. Hermoso texto que espero que nos rete a todos y nos comprometa aún más con el Señor. Mateo 25, del 14 al 30. Tres parábolas consecutivas da el Señor después de Mateo 24. Y aquella famosa pregunta que sus discípulos le realizan acerca de las señales que habrán de su venida. Y ahora el Señor introduce el tema acerca de cómo debemos estar esperando su venida. Mateo 25, del 14 al 30, habla de cómo debemos de estar esperando al Señor mientras que Él regresa. Hay un acontecimiento que está por suceder, y es que el Señor regrese por segunda vez. Y esto es importante para todos los creyentes. Es un acontecimiento que está por venir, que aún no ha acontecido, pero que va a acontecer, como ya aconteció todo lo que anteriormente fue profetizado por los santos profetas que el Señor utilizó. Y el cumplimiento de la obra de nuestro Redentor Jesucristo, que Él mismo de su boca dijo que por segunda vez volvería a por su pueblo. Entonces es expectante todo esto y debe de inquietar y motivar, y debemos de examinar nuestra vida para saber cómo esperar, ¿no?, el regreso de nuestro Señor. Algunos lo tienen por tardanza, pero debemos de entender que Dios está siendo paciente, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que en esta mañana, a través de la parábola de los talentos, quiero poner como título la parábola de los talentos, pero un sobretítulo que quiero llamarle rendiremos cuentas. Y la Escritura enseña con toda claridad que la historia no avanza al azar, ni se dirige hacia un final incierto. El Señor tiene controlado cada uno de los acontecimientos que están sucediendo y que están por suceder. El Dios soberano que creó todas las cosas también ha determinado la consumación de todas las cosas. Un día todo lo que vemos dejará de ser. Y esto es importante porque nuestro Dios soberano está llevando a cabo su propósito redentor a lo largo de la historia. No solamente hay una esperanza que nos consuela, que es aquello que nos consuela, una esperanza donde ya el pecado ya no existirá más, los ángeles caídos serán derrotados definitivamente, entraremos en gloria, nuestro cuerpo natural de pecado ya no existirá más, tendremos un cuerpo semejante al suyo. Todo eso es glorioso, pero al mismo nivel de glorioso es que rendiremos cuentas. Es igual de glorioso, porque eso debería de despertar nuestra vida espiritual para vivir diligentemente y no perder el tiempo, nuestros recursos en cosas triviales que son secundarias ante todo esto. El Señor un día demandará cuentas a cada uno de nosotros. Y en el Nuevo Testamento presenta el regreso de Cristo como un evento de restauración donde todas las cosas serán restauradas, pero también lo presenta como la manifestación de su señorío sobre su pueblo y sobre todos los seres humanos, porque todos estarán ante el tribunal, ante el juez justo. Aquel que vino a ser el siervo sufriente volverá como un rey glorioso. Un rey glorioso que a su vez es juez justo. Y en ese día todos los hombres, grandes y pequeños, ricos y pobres, todos los hombres comparecerán ante él. Y cada vida será evaluada ante los ojos de aquel que conoce todo. En aquel día conoceremos que todo hombre es mentiroso y Dios veraz. La luz de su autoridad y su verdad
dará a conocer los secretos más íntimos del corazón de los hombres. El Dios soberano, el juez justo, juzgará con justo juicio a todos los hombres. Debe de llevarnos a pensar esto, ¿no? ¿Qué pasa con su iglesia? Aquellos que hemos sido redimidos, ¿no hemos sido librados del justo juicio de Dios que tiene que caer sobre aquellos impíos? Sí, claro. Hemos sido librados porque Cristo ha sido juzgado por nosotros y ha recibido el justo castigo que nuestros pecados merecen. No Cristo, sino nosotros como pecadores, por causa de nuestros pecados, merecemos lo que ha ocurrido en la persona de Jesús. Ha recibido la justa ira de Dios sobre él y ha librado a aquellos que creen en su nombre de ese juicio eterno. Pero ¿qué ocurrirá? ¿Rendiremos cuentas ante el Señor? ¿O simplemente entraremos directamente al cielo? ¿O daremos cuentas de lo que hemos hecho en este cuerpo mientras estábamos en la tierra? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este texto es para el creyente, pero no tiene que ver con la condenación, ya que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1. Sin embargo, implica una evaluación real de la fidelidad, de la obediencia y la mayordomía de todo lo que el Señor nos ha confiado. O sea, rendiremos cuentas como creyentes delante del tribunal de Cristo. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Este texto muestra a Jesús como el juez de todos nosotros, el juez de su pueblo, el Señor al quien debemos de rendir cuentas. Y esta verdad tiene un peso moral por lo que hacemos con nuestra vida. Cómo invertimos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros recursos. ¿Cómo hacemos con nuestra vida? Rendiremos cuentas un día. Tiene un peso moral y tiene un peso espiritual para la vida presente, porque no debemos de andar como negligentes. Tenemos que andar con diligencia. Es totalmente lo opuesto. Nuestra vida no va pasando y ya está. No, daremos cuenta de lo que hacemos. Que no será para condenación de los creyentes, pero sí para rendir cuentas de lo que hemos hecho. Los dones, las oportunidades, los recursos no son neutrales, son encargos divinos que Dios te ha confiado a ti creyente, mientras que tu Señor está ausente y mientras que tu Señor regresa. Así que la espera cristiana al regreso del Señor no es una espera que debemos de estar pasivamente. Bueno, el Señor viene, regresa, todos con la esperanza depositada en el Señor, deseamos todo esto. No es una forma de espera pasiva, sino activa. El Señor nos ha dado todos los recursos y dones y talentos, tiempo y oportunidades para que nosotros estemos activamente ocupados de las cosas que pertenecen a su reino. Así que no es una espera ociosa a ver qué sucede mientras que el Señor regresa, sin propósito. No, no es así. Sino que es una vida responsable ante el trono de Dios, ante los ojos de Dios. R.C. Sproul decía al hermano al respecto, la certeza del juicio futuro no está diseñada para aferrarnos, sino para despertarnos. Y esta es la intención de esta porción de las Escrituras, despertarnos de que un día estaremos ante el trono del Señor. Y no quiero que piense en una forma de que usted se emitía en esta mañana, sino que despertemos a la responsabilidad que como creyentes tenemos ante la vida. Tenemos que despertar, porque quizás estamos dormitando en este aspecto y debemos de estar despiertos de que
Dios nos está dando en esta vida la oportunidad de servirle con todo lo que Él nos ha provisto. La segunda venida, todo verdadero cristiano comparte esta doctrina bíblica y nos llama a vivir con sobriedad. Seamos sobrios ante las circunstancias que estamos viviendo en este mundo. Nos llama a vivir con sobriedad, nos llama a vivir con fidelidad y nos llama a vivir con esperanza. Porque sabemos que el mismo Cristo que murió por nosotros, regresará por nosotros, nos juzgará, y esa verdad no debilita nuestra confianza, sino que la fortalece. Porque nosotros deberíamos de salir fortalecidos hoy, de decir, bueno, hay cosas que dejar, hay cosas que abandonar, hay cosas por las cuales no tenemos que preocuparnos demasiado, y hay otras cosas que sí que son verdaderamente importantes para afrontar la eternidad. De eso se trata el texto. Porque quizás le está pasando igual que a mí. Me pasó al estudiar este texto. ¡Wow! ¿Cuántas cosas malas estoy haciendo? Pero no se trata de esto, de ser expuestos a esta forma de enseñanza, de hacernos ir hacia atrás y lamentarnos por la situación, sino despertar. Despertarnos. Que un día estaremos delante del juez nuestro, que rendiremos cuentas. Es para que usted tenga ánimo en la vida cristiana de saber que nos encontraremos con Él, que es cierto. Que un día estaremos delante de Jesús y veremos su señorío y rendiremos cuentas. Quizás lo vean muy lejano, pero no somos dueños de nuestro tiempo. No somos dueños de nuestra vida. La vida del hombre es como neblina o como la flor del campo, que se marchita en un momento. Así puede ser nuestra vida. Es nuestra vida así. Y parece como que tenemos toda la eternidad para servir al Señor. Mis años más robustos, conforme dice la Biblia, yo ya he consumido el 50%. Y he malgastado tanto tiempo, tantos recursos he malgastado en cosas innecesarias, que quizás si hubiera aprovechado mi vida estaría de otra manera. A algunos les quedan menos del 50%. Así que rendiremos cuentas. No es una amenaza, hermanos. No lo tenga como una amenaza hoy. Porque para el creyente redimido esto no es una amenaza, sino un recordatorio al llamado a la fidelidad. Estamos llamados a ser fieles y obedientes de nuestro servicio a la administración, a la mayordomía, que nos ha sido encomendada a usted y a mí. Dios nos está llamando a una vida responsable. Responsables. Y Mateo 25, 14 al 30 nos enseña cómo se debe de vivir los siervos o el pueblo de Dios mientras que el rey está ausente. Y el Señor es el dueño que confía sus bienes a usted y a mí. Miren el versículo 14 y el 15, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio otros 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Quiero que entienda que las parábolas son cosas cotidianas que pueden acontecer en el día a día para mostrar una verdad espiritual. Y eso es lo que Jesús está haciendo en las parábolas. Es coger algo que en lo cotidiano puede suceder. Por ejemplo, cuando salió el sembrador a sembrar, era algo natural y que podían comprender aquellos que estaban cerca de Jesús, pero escondía una verdad espiritual. Así es lo mismo que está sucediendo en esta parábola. Es algo que cotidianamente podemos vivir o se puede mostrar en nuestra vida, como estando en una empresa, que venga el jefe y dice, te confío esto, ponlo a invertir para que produzca más. Entonces coge esa
cosa cotidiana de la vida para revelar una verdad espiritual donde nosotros nos haga pensar qué debemos de hacer. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y entregó sus bienes. Y esta es la parábola, comienza afirmando una verdad fundamental: los bienes pertenecen al Señor, no a los siervos. Ellos no están recibiendo un salario, sino que están recibiendo una responsabilidad. ¿Sí? Habían dicho que antes decía mucho, el que mejor paga es el Señor. No, el Señor no te paga nada. El Señor te encomienda recursos suyos para que tú seas responsable de utilizarlos para su gloria. No somos dueños de nada. Somos mayordomos de lo que recibimos. Ya sea tiempo, dinero, todo cuanto tenemos, somos mayordomos de cómo lo utilizamos y estamos llamados a vivir responsablemente. El hombre que se va lejos, está claro que es mostrando que el Señor llama y entrega, confía voluntariamente. Y el versículo 15 reparte según la capacidad de cada uno. Ni el de 5 era más que el de 2, ni el de 2 era más que el 1. Lo único que hace el Señor es repartir conforme a la capacidad de ellos, a uno 5, a uno 2 y a otro 1. Cada uno tenía la capacidad suficiente para llevar a cabo aquello que se le había encomendado. Él no está derrochando. El de 5 no le está derrochando más que al de 2, sino que está distribuyendo soberana y sabiamente. No hay injusticia ni error en este reparto. La desigualdad en el reparto de los talentos no implica favoritismo ni diseño. Dios nos da 5 al que es más su preferido, ni 2 al que es más preferido que el de 1. No, Dios el dueño está dando según la capacidad de cada uno para que administre. Y Dios el Señor de ellos da distintos talentos para que todo dependa de Él y ninguno se glorie en sí mismo y su reino avance mediante siervos fieles que administran lo recibido. ¿Qué son los talentos? Era una unidad monetaria conocida por la audiencia de aquel entonces, y un talento era equivalente a 20 años de salario. O sea, que aquel que tenía 5 tenía 100. Podía vivir 100 años tranquilamente con todo este recurso. ¿Se dan cuenta? Eran 60.000 dracmas o denarios. ¿Pero qué significa esto para nosotros? Los talentos tienen que ver con los recursos divinos que nos han sido confiados durante toda nuestra vida para servir a Dios. El Señor no te va a evaluar según la cantidad recibida, sino la fidelidad del servicio. El que tiene 1 tiene que ser fiel a 1, el que tiene 5 tiene que ser fiel a los 5 que ha recibido, y el que tiene 2 tiene que ser fiel a los 2 que ha recibido, porque es fiel al Señor en la encomienda que se le ha sido dada. Aquí no es fiel a ese servicio, es fiel al Señor. ¿Sí? No se trata del trabajo, se trata de quien ha encomendado el trabajo, que es el Señor que está por encima de la casa. Así que no te compares con otros. Lo que te se ha dado a ti es para ti, para que lo administres. Sabia, voluntaria y fielmente. Amén. ¿Cómo se muestra la fidelidad? Es mostrada con diligencia. Y lo vemos en el versículo 16 y 17, dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció, dice, con ellos, y ganó otros 5 talentos, dice el 17. Así mismo el que había recibido 2, ganó también otros 2.
Los dos primeros servidores reaccionan de inmediato, es diligentes, ¿sí? No se comparan uno a otro diciendo, bueno, tú tienes 5, yo tengo 2, tú tienes más, tienes que hacer más. No, tú tienes 2, yo tengo 5, con diligencia vamos a trabajar. Porque le dio conforme a esa capacidad que tenía. Y no era falta de capacidad que a uno dio más o a uno otro. No era eso lo que le iba a llevar a la hora de rendir cuentas, sino la fidelidad de lo que habían sido encomendados, cómo lo habían ejercitado y llevado a cabo. No es que malgaste lo que ha recibido, sino que se niega a usarlo. Eso es lo que hace el otro de uno. No es que malgaste y tenga un derroche, no, es que justamente se niega a usarlo, dice, lo entierro. El de 5 los pone a trabajar, el de 2 lo pone a trabajar y el de 1 dice, bueno, voy a guardarlo. La mayordomía bíblica no se mide por los resultados invisibles. Bueno, el Señor me dio y vivir con esa simplemente con algo que Dios te dio. Y jactarte de eso, como alguien que ha sido beneficiado por esa causa. La mejor manera en la cual tú puedes mostrar tu mayordomía a un servicio que honra a Dios es tener una obediencia activa con todo lo que tienes a tu alcance. Con todo. Porque de eso se trata. Ser fieles a Dios. Daros cuenta que el texto más hacia adelante, el señor de la casa le responde a estos hombres, buen siervo y fiel. Porque eso de se trata cuando rindamos cuentas que la fidelidad sea algo tangible en nuestra vida. Pero había uno negligente que era el de uno. Dice el 18, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. ¿Se dan cuenta? Negligencia es lo que este siervo muestra. Y la negligencia no es simplemente pereza, sino una falta de fidelidad frente a lo que Dios nos ha dado y nos ha mandado. Falta de fidelidad. Es saber lo que se debe de hacer y no hacerlo. Porque él sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, él omite hacerlo. Él descuida su responsabilidad. Es descuidar nuestra responsabilidad espiritual, moral y práctica. Y dice Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Se dan cuenta que el pecado no es simplemente algo que está en el mundo y es tan pecaminoso que se escandalarían, habría escándalos si lo practicásemos. No, se trata de simplemente también saber hacer lo bueno y no hacerlo. El pecado no es cometer algo malo, sino no hacer lo que se debería de hacer. Ese es el pecado que está cometiendo aquí. Tú deberías de haber invertido. Luego cuando le llama a rendir cuenta le dice, si tú sabes que recojo donde no siembro, ¿por qué no lo invertiste? ¿Por qué no lo pusiste a funcionar aquello que yo te había encomendado? El contexto de Santiago viene de creer que el mañana está en nuestras manos y que podemos hacer de nuestra vida lo que bien nos venga en gana. Y que no dependemos de Dios. Y abandonamos nuestras responsabilidades que como creyentes se nos demanda. Dios es la prioridad de todo creyente. Parte tu vida de la prioridad principal de Dios. Tu tiempo es Dios la prioridad. Tus recursos monetarios, Dios es la prioridad. El don que has recibido, Dios es tu prioridad. Todo cuanto Dios ha encomendado en tu mano, Dios es el centro de toda la historia de tu vida. Proverbios 18:9, el que es negligente en su trabajo
es hermano del hombre disipador. Aquí la negligencia es comparada a la destrucción activa. Ser negligente en cuanto a lo que hemos recibido de parte del Señor y no tener en cuenta nuestra responsabilidad ante el Señor es causa de destrucción activa. La vida espiritual no puede fluir en una vida que es negligente. Es imposible. Un servicio honroso no puede ser cuando se vive negligentemente y descuidadamente, pues es un desastre completamente. La negligencia espiritual es como una gotera en el techo de tu casa. No parece grave, no hace ruido, no causa alarma, pero deja que vaya cayendo y vaya empapando la estructura de tu casa. Llegará un momento que la humedad empezará a hacer moho y a corromper todos los cimientos de tu casa. El problema no es la lluvia, el problema es haber ignorado la gotera que hacía que la estructura fuese dañada. Así es el alma del creyente. No se derriba por una simple prueba, sino por una vida espiritual descuidada. ¿Cuidas tu vida espiritual como cuidas tu casa? ¿Cuidas tu vida espiritual como cuidas, no sé, tu coche? ¿De verdad la cuidas así? Estamos siendo negligentes y nuestra vida espiritual, nuestros recursos, nuestros dones no son expuestos al servicio de la gloria de Dios. Perdemos. Así tu alma vive derrumbada, así mi alma se derrumba, se ve impregnada de caídas, pensamientos, tentaciones que nos distraen por causa de nuestra negligencia. Pero si nuestro tiempo, recursos y todo aquello que nuestra mayordomía se nos ha encomendado es puesta como prioridad, darle gloria y honra al Señor, porque sabemos que un día daremos cuenta, no estamos siendo negligentes, estamos andando con diligencia. Lo que hoy se ignora, mañana termina debilitando la vida espiritual. Y eso es importante. Y aparte de la negligencia, hoy quiero hablar de la diligencia. Porque de la diligencia, ser diligentes, protege contra la apatía espiritual. Protege contra el estancamiento espiritual. La incredulidad práctica que hablábamos el anterior semana, la pérdida de tiempo, la pérdida de recursos, la pérdida de talento, la pérdida de dones, la pérdida de todo aquello que debería de ser invertido para la gloria de Dios. La negligencia hace que todo eso se pierda, la diligencia hace que todo eso no se pierda. Mira el 25-21 del texto. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿A quién? Al diligente. Es un llamado a la diligencia y ese tiene una recompensa de parte de su Señor. Y Dios no apremia su talento, sino su fidelidad, porque también tenía el de un talento, tenía un talento. Y no le dice, buen siervo fiel, qué talento que tienes. No le dice eso. Porque el Señor no apremia su talento, sino su fidelidad diligente con los que han recibido. Han recibido 5, ponen a invertir 5 y son personas obedientes que actúan con diligencia con el propósito de que los recursos que han recibido den gloria a su Señor. Y si queremos vencer la negligencia, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? Arrepintiéndonos. Saber que no estamos utilizando nuestros recursos, tiempo, dones, todo lo que el Señor nos ha encomendado debidamente, debería causarnos tristeza. Y si hoy les causo tristeza, igual que me la está causando a mí, que podamos ser contristados para arrepentimiento y nuestra vida espiritual despierte ante la necesidad que tenemos de ser diligentes para con todos los recursos que tenemos.
Efesios 5:15, el texto que compartimos la semana anterior, nos hace llamar con diligencia, andar como sabios y no como necios, a saber aprovechar el tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Ven? Le llama a diligencia, a andar, a que miremos nuestra conducta, a que andemos como debe de ser ante el rostro de Dios. Bueno, no hay jactancia en eso. Hay fidelidad y obediencia en alguien que ha sido rescatado por gracia. O sea, yo no debo de guardar fidelidad y obediencia para ser aceptado delante de Dios, sino porque he sido aceptado por Dios. Y al ser aceptado por Dios, por medio de su gracia en su Hijo, ahora puedo ser obediente porque el Espíritu de Dios está en mi vida. Mi despreocupación, mi negligencia, mi dejadez, todo aquello que invade mi vida para que todo lo que tengo no sea entregado al Señor y a su servicio, es el pecado que está obstruyendo mi vida obediente. Y quiero que entendamos que la diligencia no es intensidad momentánea, sino fidelidad constante, día a día, momento a momento. En cuanto a aquello que se requiera en este preciso momento, ser diligente e invertir las cosas que son necesarias para la gloria de nuestro Dios. Amén. Y esto es lo que dará galardón el Señor cuando regrese. La fidelidad de lo que dará galardón. Hermanos, pensemos en esto. Que cuando el Señor regrese, las palabras de su boca hacia nosotros sean buen siervo y fiel. En lo poco que fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo poco? Lo poco es todo lo que te ha sido encomendado. Lo poco es todo. ¿De acuerdo? Cuando había ignorancia de las personas, bueno, con el poquito se conforma, no estás conformando a Dios en este aspecto. No te está llamando a que Dios se conforma con poquito de ti, sino con el todo de ti, que es poquito ante todo lo que Él nos ha dado. Su inmensa generosidad no se puede comparar a nuestra momentánea generosidad, es imposible. Él ha sido muy generoso con nosotros, ampliamente. Dice Efesios que nos ha dado de las riquezas de su gloria, no de la escasez, no de lo poco, de las riquezas de su gloria, de su gracia en su Hijo. Ha dado a su Hijo por ti y por mí. Y nosotros muchas veces estamos renegándole a Dios ciertos aspectos de nuestra vida. Y el tercer punto de hoy, del 19 al 23, es que la rendición de cuentas es inevitable. Y quiero que pensemos en esto, porque ¿qué vamos a hacer después de escuchar esta exposición de las Escrituras? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar así? No, después de mucho tiempo el Señor viene, regresa a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. A ver, vamos a ver, tenemos que arreglar cuentas sobre lo que habéis hecho. Y la ausencia o la tardanza no elimina esa rendición de cuentas. Rendiremos cuentas. Y el regreso es seguro. El Señor regresará a por lo suyo. Aunque parezca que tarda, pero regresa. Y sabemos que Él es galardonador. Y el galardón no está relacionado con la cantidad producida. No es como una meritoria. No es algo que sea un mérito que tú te has ganado, sino es como a ver quién hace más o da más o invierte más. No tiene nada que ver con eso. Se trata de ser fiel con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado. No se trata de una competición a ver quién tiene más y hace más. Se trata de hacer aquello que debemos de hacer con lo que tenemos.
Así que se demanda obediencia responsable, tanto al de 5 como al de 2 como al de 1. Y es una invitación al gozo, que es lo que hace. Pasa al gozo de tu Señor. En aquel momento no habrá una exaltación por lo que hemos hecho. Que bien lo has hecho. No, habrá una invitación. Lo has hecho así, has sido fiel, has sido obediente. Nos dará aquello que realmente deseamos todos, entrar al gozo eterno, a contemplar para siempre su rostro. Hermanos, rendiremos cuentas. Y el 24 al 27 dice el texto: pero llegado también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Miren lo que ocurre en la vida de este hombre. Y este hombre intenta excusarse delante de su señor. Excusas. Pero una falta de comprensión del carácter de su señor. Porque si hubiera comprendido el carácter de su señor, debería de haber entendido que hubiese sido ensaltado o hubiese sido bien visto por su señor si hubiera sido fiel. O sea, no conocía realmente quién era el Señor. Y esto es falta de una acción en la vida de este hombre, y puede provenir de la pereza, de la indiferencia hacia los intereses de su amo. Y a muchas ocasiones actuamos así en nuestro propio pecado. Actuamos con indiferencia, actuamos en pereza, en desánimo, ante los intereses del reino de Dios y el avance del mismo. Este hombre es privado, en el 28 al 30, es privado del empleo y la protección de su amo. Y dice el 28, quitarle pues el talento y darlo a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo poco que tiene se le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es vivir con algo que ha recibido y tener como una pereza espiritual. Y la pereza espiritual siempre busca excusas y busca faltas a la imagen de Dios. Y yo he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿quién no ha dicho nunca en una excusa: Dios sabe por qué no tengo tiempo? Negligencia, prioridades. ¿Quién no ha dicho nunca: Dios sabe por qué no doy más generosamente? Dios lo sabe. Negligencia. Dios sabe y es soberano, y aquella persona que tenía que evangelizar, Él mismo la salvará sin mí. ¿Sí? Negligencia. Mi hermano está pasando alguna necesidad y iba a ir, pero bueno, no quiero incomodarme, tengo tantas cosas que hacer. Negligencia. El Señor sabe. No estás conociendo el carácter de Dios. Porque cuando hay necesidades que atender, el carácter de Dios no se complace en que tú entiendas que Él soberanamente ejecuta todos sus planes sin ti, sino que cuando Él las pone en tu camino, soberanamente Él las escoge para ti, para que andes por ellas y le des gloria a su nombre. Y si no lo haces con diligencia, estás siendo negligente y estás escondiendo aquello que era una oportunidad para dar para el reino de Dios egoístamente, y pecas contra Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Tantas y tantas excusas, tantas, que son sin sentido.
Y eso nos está haciendo perder fruto para su gloria. Nos está haciendo perder fruto para su gloria en nuestras vidas. Es falta de lealtad al Señor. Es falta de fidelidad. No es un error administrativo. Porque cuando tomamos muchas veces pecamos en cuando tomamos los atributos de Dios para justificar nuestras acciones. Y muchos nos escudamos detrás del Dios soberano que sabe todas las cosas y hace todas las cosas posibles para quizás andar en negligencia. Pero somos responsables de lo que hacemos con nuestro tiempo, de lo que hacemos con nuestros dones, de lo que hacemos con nuestros talentos, de lo que hacemos con nuestros recursos, que Dios encomienda en nuestra mano y un día rendiremos cuentas ante esto. Quitémonos el pensamiento que venimos arrastrando del mundo caído. El Señor no te está condenando por ser débil, no está condenando la debilidad de este hombre, sino la negativa de servir con los recursos que él le había entregado. Eso es lo que está ocurriendo. Es infidelidad en un corazón. Revela cómo el corazón de este hombre está distorsionado completamente de lo que debería de hacer. Esta porción de la Escritura no nos puede dejar neutrales, hermanos. Quiero que hoy salgamos confrontados. El Señor mismo nos ha dado esto por gracia, ha confiado en nuestras manos todo cuanto tenemos, nos llama a vivir como fieles administradores de sus recursos. Y esto no es un llamado a los más capaces, no, es que esa persona es capaz, no, no es para los más visibles, no, es un llamado para todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia. Y si tú has sido alcanzado por la gracia, ahora puedes administrar todo cuanto tienes para la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te ha confiado? Si tú eres uno de esos alcanzados y estás cansado de malgastar todos los recursos que te han sido encomendados, empieza hoy con un arrepentimiento. Hermanos, no hay miembros innecesarios en esta casa, ni dones sin propósito. Pero los dones y los recursos, cuando son negligentes, no se pueden poner en uso, porque se requiere diligencia. Diligencia. Amén. Algunos han enterrado sus recursos, sus talentos, sus dones por temor, por comodidad, por desánimo. Y Él no nos llama cuando tengamos más tiempo, entonces lo haré. ¿Sí? En esta vida tan rápida y frágil, ahí te está llamando a dar prioridad a sus asuntos. ¿Ves tu horario tan ajustado? ¿Cabe Dios en ese horario? Vamos. ¿Cabe Dios en tu horario matutino? Es Dios el que lleva a cabo todo lo que tú tienes y eres y tu tiempo. Eso es visto, hermanos, en la vida de las personas que caminan fielmente. Para cuando Cristo regrese, nos encuentre sirviendo, hermanos. No con manos vacías, sino con corazones llenos de amor por Él y por su pueblo. Este es el llamado de esta mañana. Este es el llamado de esta mañana, a estar expuestos a su verdad, a su palabra, para gloria y honra de su precioso nombre. Amén. Hoy vamos a tomar de la Santa Cena. Nuestra mayordomía es débil, ¿verdad? Es débil. Pero hay un mayordomo fiel que nos enseña cómo se debe invertir el tiempo en los recursos, ser generosos y exponer toda nuestra vida hasta el final. Este fue Jesús. Yo no soy el ejemplo de ello. Tú no eres el ejemplo de cómo administrar los recursos, la generosidad del tiempo.
Cristo lo es, porque Él fue obediente en todos los asuntos de su vida. En cada tiempo Él hacía lo que correspondía para dar gloria a Dios. En los recursos que recibía y tenía eran utilizados para su gloria. Él es el mayordomo fiel. Así que si hay alguien a quien tengas que examinarte para ver si tu mayordomía es mejor o peor, no mires a nadie hoy. Mira a Jesús y verás que el único mayordomo fiel es Él. Y el único modelo a imitar es Cristo Jesús. Aquí y hoy, antes de participar de la Santa Cena, arrepintámonos de nuestros pecados para acercarnos a esa mesa. Quien verdaderamente es el ejemplo para todos nosotros de cómo utilizar todo lo que nos ha sido encomendado para gloria y honra de Dios el Padre. Padre amado, gracias por tu palabra. Espero que hoy, Señor, así haya sido expuesta con fidelidad. Que a algunos de nosotros nos cause incomodidad y nos sintamos incómodos de qué vamos a hacer a partir de ahora cuando estamos siendo expuestos a estos temas tan importantes para nuestra vida. Pido que traigas convicción a nuestros corazones y arrepentimiento para que podamos proceder para la gloria de tu nombre. Señor, no nos queremos comparar a nadie, porque a cada uno se nos ha sido dado conforme a nuestra capacidad, pero que sepamos, Señor, que nos ayudes a ser fieles conforme a lo que hemos recibido para gloria y honra de tu nombre. Señor, nadie podía soportar el peso del pecado de todos aquellos que tú ibas a salvar. Solamente tú, porque esa capacidad, ese poder, solamente tú podías hacerlo. Y administraste eso fielmente. Así que tú has venido a ser el fiel Salvador y Señor de todos nosotros. Perdónanos si no lo hacemos a la medida conforme lo hiciste tú, Señor. Pero que tú seas el modelo a seguir, porque tú eres, Señor, fiel sobre toda la casa de Dios. Así que honramos tu nombre y que nuestro modelo a seguir seas tú, Señor, quien es el mayordomo excelente, quien expuso su vida generosamente, entregando todo para salvar a pecadores como nosotros. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén.